A finales de octubre, los suburbios del norte del estado de Washington empezaban a adentrarse en la estación fría. Las hojas de los arces se volvían rojas, el viento silbaba suavemente entre las tablas podridas de la valla de madera, y los cielos cenicientos parecían reflejar el ánimo de Eason, un chico de 19 años que acababa de regresar de la universidad para asistir al funeral de su padre. La muerte de David llegó de repente, un derrame cerebral mientras trabajaba en el patio trasero. Sin despedidas, sin tiempo para dar instrucciones. Eason recibió la noticia en una breve llamada de madrugada de Marianne, a las 2, con la voz temblorosa, ahogada. Tu padre no lo concibió. El viaje en autobús hasta casa fue uno de los trayectos más largos de su vida, no por la distancia, sino porque los recuerdos le asaltaban sin previo aviso. No lloró, no porque no le doliera, sino porque el vacío en su corazón era más grande que las lágrimas. Cuando el autobús se detuvo frente al camino que conducía a la vieja casa, Eason se quedó quieto en el viento frío. El cielo estaba gris, como si el mundo entero estuviese de luto. El funeral tuvo lugar en una mañana lluviosa. La pequeña iglesia a las afueras del pueblo estaba sumida en un silencio denso, como si todo sonido hubiera sido absorbido por el vacío que deja la muerte. Eason se sentó en la tercera fila, con el abrigo negro empapado de lluvia, la mano aferrada al cuaderno del elogio fúnebre, pero la vista fija en la primera fila, donde Marianne permanecía inmóvil. Llevaba un vestido negro largo, el pelo recogido, sin maquillaje, los ojos hundidos, abiertos y vacíos, como si mirara a través de todo. No lloraba, no temblaba, simplemente permanecía erguida como una estatua. El único movimiento era el de sus manos, apretando con fuerza el pañuelo blanco de David, doblado y desgastado. Eason nunca la había visto así. Marianne siempre había sido una mujer de risa ligera, que cada vez que lo veía le preguntaba si había comido, a veces metiéndole a escondidas unos pastelitos en la mochila antes de volver a la universidad. Nunca se interponía entre padre e hijo, parecía desempeñar un papel silencioso, siempre un paso atrás. Pero ese día, Marianne ya no era la mujer dulce que conocía, era la imagen más nítida de un derrumbe contenido. Y lo que más desconcertaba a Eason era no saber qué hacer con esa mirada, una mirada perdida, desesperada, pero sin fuerzas para llorar. Cuando el funeral terminó, Marianne se quedó quieta bajo la lluvia, como si no tuviera intención de marcharse. La casa se sentía extrañamente fría después, como si no hubiera perdido solo a una persona, sino el aliento que la mantenía viva. Eason entró, dejando los zapatos mojados junto a la puerta, sin encender las luces. La débil claridad que entraba por la ventana del salón bastaba para ver que todo seguía en su sitio, el sofá gris pálido, la foto de boda de David y Marianne colgada en la pared, la alfombra redonda que su madrastra había comprado por internet porque le recordaba a la corteza de los álamos. Marianne estaba sentada en la silla, aún con el abrigo del funeral, una taza de té frío en la mano, la mirada fija en la nada, en el espacio vacío entre dos paredes. Eason dudó antes de decir algo. ¿Tienes hambre?, preguntó ella, como despertando de un largo sueño. No, respondió él suavemente. ¿Y tú? Marianne no contestó. Eason fue a la cocina y abrió el frigorífico. Todo estaba ordenado como si el tiempo se hubiera detenido antes de que David muriera. Un tarro de mermelada sin terminar, un cartón de leche caducado hacía 3 días, y la taza de café de su padre aún en la mesa del comedor, con las manchas en el fondo. Cuando volvió al salón, Marianne se había quedado dormida en el sofá, la cabeza inclinada, el ceño fruncido como si soñara algo doloroso. Eason se sentó en la silla de enfrente. Afuera, la lluvia no cesaba, y sabía que esa casa seguiría fría mucho tiempo si nadie encendía las luces. A la mañana siguiente, Eason se despertó con un sonido muy tenue, el agua corriendo en el fregadero. Salió de su habitación y encontró a Marianne lavando los platos con las manos desnudas, sorprendentemente despacio. En el fregadero, 2 platos y una taza. Lavaba cada uno como si pudiera romperse con un suspiro. Él no dijo nada, solo se apoyó en el marco de la puerta. La espalda de Marianne estaba más delgada que antes. Su pelo negro recogido dejaba al descubierto la nuca blanca, con las patillas cayendo y temblando a la luz de la mañana. Se detuvo un instante y murmuró, «No sé qué hacer, Eason».
Toda esta casa, cada rincón, es él. Él asintió. Lo sé. Aquella tarde, Isen estaba en su antiguo cuarto, donde dormía en el instituto, con el teléfono en la mano, pasando el dedo por la interfaz del portal de aprendizaje online. Tenía abierta la biblioteca de documentos, pero no leía nada. Sus ojos se desviaban hacia el calendario de exámenes, luego al correo sin abrir de su asesor académico. Abrió una nueva pestaña. Apareció la web de la universidad. Inició sesión. Abrió la sección de aplazamiento de estudios. Sus manos se detuvieron en la línea de motivo de aplazamiento. Escribió despacio, palabra por palabra: motivos familiares, necesito tiempo para cuidar de un familiar. Un pequeño sonido de confirmación sonó al pulsar enviar. Todo se volvió más real que nunca. Esa noche, durante una comida sencilla de arroz blanco y sopa de pollo enlatada, Isen miró a Marianne y dijo: me quedaré, al menos hasta que termine el invierno. Ella levantó la cabeza, genuinamente sorprendida. No tengo por qué, lo sé, pero quiero. Marianne no respondió, los palillos se detuvieron en el aire. Después de un momento, asintió apenas, como si no pudiera creer que acababa de recibir algo que no merecía. Esa noche, Isen se sentó solo en el porche con una taza de té caliente. El viento era frío, pero no cortante. Le esperaba un largo invierno y no sabía a dónde le llevaría, pero sí sabía que, si no se quedaba, no habría nadie que evitara que la casa fuera tragada por la oscuridad. Los primeros días de Isen en la vieja casa fueron como un sueño sin nombre. Todo estaba tan silencioso que se podía oír el tic-tac del reloj. Nadie hablaba mucho, nadie rompía aquella paz frágil como el hielo. Isen se levantaba temprano, se preparaba un café y, a menudo, hacía una taza extra para Marianne, aunque no estaba seguro de que la fuera a beber. La dejaba en la mesa de la cocina y luego empezaba a barrer el suelo, limpiar las ventanas, revisar la vieja calefacción siempre que la temperatura exterior bajaba de los 5 grados centígrados. Hacer trabajo físico le ayudaba a no pensar, y en aquella casa, no pensar era la manera de no sentir dolor. Marianne pasaba la mayor parte del tiempo en el despacho de David, donde el escritorio seguía cubierto de documentos técnicos, dibujos sin terminar y una vieja silla giratoria. No ordenaba nada, simplemente se sentaba allí, a veces encendía la lámpara de mesa, pero sin leer nada, como si necesitara la luz pero no las palabras. Una tarde, Isen entró en la cocina y la encontró sentada, pelando una manzana. El cuchillo se movía despacio y con precisión, formando tiras finas y largas de piel como cintas rojo-anaranjadas. Se quedó mirándola largo rato. ¿Recuerdas?, preguntó Marianne. Tu padre decía que nadie podía pelar una manzana así. Isen asintió, pero no sonrió. Lo recuerdo. Era la primera vez que ella mencionaba a David sin romper a llorar. Cenaban juntos por la noche, a veces en silencio, otras hablando del tiempo, de las noticias o del precio de la compra. Isen empezó a notar un cambio en la mirada de Marianne, menos ausente, menos a la deriva. Dejó de quedarse dormida en el sofá, empezó a cerrar la puerta de su habitación por la noche. En la mañana del 10º día, por primera vez, Isen encontró vacía la taza de café que le había dejado el día anterior. Una tarde lluviosa, Marianne entró en el salón con una pequeña caja de madera. Sin decir nada, la colocó en la mesa del centro y se sentó en la silla frente a Isen, que leía un libro. La caja estaba cerrada con un viejo gancho de hierro, sin candado, que se abría con un simple giro. Son cosas de mi padre, dijo, mirando hacia sus manos. También son restos de la época en que vivimos juntos como familia. Isen dejó el libro a un lado. Dentro había objetos pequeños, un reloj de pulsera antiguo, una pluma con el nombre de David grabado, unas cuantas fotos Polaroid y un manojo de cartas manuscritas y desvaídas. Había una foto de los tres, David en el centro, abrazando a los otros dos, los ojos brillantes. Isen recordaba aquel día, una breve excursión a la montaña cerca de casa. El tiempo había estado especialmente soleado. Marianne sacó otra foto, David agachado, arreglando una silla de madera en el porche, el rostro fruncido bajo el sol. Siempre creía que podía arreglarlo todo, rió ella, y luego se detuvo. Menos las distancias invisibles. Isen sabía que se refería a su relación con David,
nunca tensa, pero nunca cercana. Vivían en vías paralelas que solo se cruzaron una vez, cuando discutieron. No creo que supiera cómo ser padre, dijo en voz baja, pero nunca dudé de que me quería a su manera. Marianne asintió, con los ojos húmedos. Lo intentó, pero a veces los adultos cargan con demasiadas heridas como para abrazar por completo a alguien. Se quedaron en silencio mucho rato después de eso. Afuera había dejado de llover, pero dentro de cada uno algo se había roto y cosido al mismo tiempo con los fragmentos del recuerdo. El tiempo pasó en calma, como si la casa y las dos personas que la habitaban hubieran encontrado su propio ritmo, lejos del mundo exterior. En esa calma empezaron a surgir momentos íntimos, no ruidosos, no intencionados, pero suficientes para hacer temblar suavemente el corazón, como la superficie de un lago otoñal. Una noche, Marianne tuvo un poco de fiebre. Isen llamó a su puerta, pero no hubo respuesta. La empujó y entró. Ella estaba tumbada de lado, la frente enrojecida, la manta fina caída, una mano aferrando el borde de la almohada. Isen le puso una toalla tibia en la frente, con cuidado, y luego le preparó una taza de agua con miel y jengibre. Ella abrió los ojos, mirándolo con cansancio. Igual que él, murmuró. ¿Yo? Preguntó Isen, sin estar seguro de haber oído bien. Marianne negó con la cabeza y cerró los ojos. Estoy bien, gracias. Al día siguiente, cuando Marianne se recuperó, él no volvió a mencionarlo. Pero desde entonces, su mirada hacia él fue distinta, más tranquila, como buscando en él algo que había perdido. Comenzó a preparar café cada mañana y a dejarle una taza. Por la tarde le preguntaba qué le apetecía cenar y lo sazonaba con cuidado. A veces veían películas juntos, películas antiguas que le gustaban a David. Marianne se sentaba en un extremo del sofá, Isen en el otro, pero, en una escena emotiva, ella giraba la cabeza y decía, «Tu padre lloraba en esta parte, ¿recuerdas?» Y Isen sonreía y asentía. La distancia entre ellos se unía entonces con un hilo frágil, vibrante, con un nombre que ya no estaba. Otra vez, mientras Isen sacaba cosas al patio para quemar leña, Marianne le llamó desde la ventana. «Espera». Luego salió deprisa, se puso un jersey y le puso en las manos unos guantes de cuero viejos. «Son de tu padre. No dejes que se te enfríen las manos como a él». Isen los tomó sin decir nada, pero al darse la vuelta sintió que el corazón se le encogía, no por las palabras, sino por el tono, suave, familiar, casi cariñoso hasta el punto de no atreverse a analizarlo. Esa noche, Isen no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en los ojos de Marianne, ojos que antes estaban apagados por el duelo, pero que ahora se iluminaban cada vez que lo miraban. Pero aquella luz no era la de una madrastra, y eso le asustaba. No había pasado nada, pero sabía que algo se estaba formando, despacio, suavemente, peligrosamente cerca de hacerse evidente. El invierno llegó rápido, cubriendo las ventanas de la casa con una capa de escarcha. Por las mañanas, Isen salía a recoger leña, su aliento volviéndose blanco en el aire frío. Empezó a preparar el desayuno, encendía la chimenea temprano y, a veces, recogía el correo para Marianne, porque ella no quería salir de casa. Marianne rara vez salía de su habitación, excepto para la cena y, en los días soleados. Por las tardes, Marianne se sentaba en el porche envuelta en la vieja bufanda de lana de David, bebiendo té de jengibre. Pero había algo que Isen empezaba a notar, sus ojos. Ya no era la mirada vacía de quien acaba de perder a alguien, ni la de una madrastra que mira a su hijastro. Era distinta, como si viera algo nuevo en él, no simplemente por extrañar a David ni por pura gratitud, sino por la presencia de otra persona que empezaba a moverle el corazón. Una tarde, Isen regresó de hacer la compra. Al entrar, vio a Marianne de pie en el pasillo, de espaldas a la ventana, por donde la luz del sol entraba llenando todo con un amarillo cálido. Llevaba un viejo jersey beige, el pelo suelto. Cuando se giró para mirarlo, no sonreía, pero había algo en sus ojos que le hizo detenerse un instante. ¿Trajiste té Earl Grey?, preguntó, con voz casual. Isen asintió, tendiéndole la bolsa. Ella la tomó, pero su mano permaneció sobre la de él más tiempo del habitual, no por accidente, pero tampoco de forma deliberada. A partir de entonces,
Esa mirada se volvió constante, cuando cocinaban juntos, cuando Marianne servía té, cuando contaba viejas historias y, a veces, se detenía a mitad de frase para mirarlo, como intentando averiguar si seguía siendo el mismo o si algún recuerdo de David había vuelto a la vida. Isen empezó a sentirse sin aire en su propia casa. Un día, mientras limpiaba las ventanas, Marianne se acercó y se colocó muy cerca detrás de él. «Ya eres todo un hombre», dijo, mirando directamente a su reflejo. Él asintió. «Sí, siempre decías que era maduro para mi edad». Ella sonrió, pero no apartó la vista. «Ahora es realmente diferente, ya no eres un niño». Esa noche, Isen se sentó en su habitación, a oscuras, con una taza de té frío entre las manos. Las palabras de ese día le volvían una y otra vez, como ecos en un espacio cerrado. No sabía qué hacer. No había nada claramente indebido, pero las cosas se acercaban a una zona gris en la que ya no estaba seguro de si podía mantener los límites o si simplemente fingía no ver que se habían desdibujado. Isen empezó a evitar la mirada de Marianne, no por odio, sino por miedo. Eran miradas que llevaban algo tan familiar, tan suave, que sentía que ya no era el hijo no reconocido que vivía en la vieja casa, sino otra persona desempeñando un papel que no había pedido. Empezó a levantarse más temprano, a correr distancias más largas, a volver más tarde por las tardes. Ponía excusas para leer en su habitación, rechazaba sus invitaciones a ver películas juntos. Incluso dejó de rozarle la mano al recibir algo de ella o de prolongar la sonrisa cuando ella sonreía, porque ahora esa sonrisa ya no era tan inocente como antes. Una noche, Isen se despertó con el crujido de su ventana movida por el viento. Encendió la luz y, al mirar hacia el pasillo por la rendija, vio la silueta de Marianne de pie, inmóvil, sin saber desde hacía cuánto. No dijo nada, y ella no entró. Pasaron unos segundos en completo silencio, y luego su sombra se alejó, ligera como un susurro. Isen se quedó sentado durante una hora, incapaz de dormir. En su cuaderno escribió: «No todo calor es amor, y no toda distancia acortada nace del entendimiento. Hay cosas que se llaman soledad y que buscan soledad, y si no tenemos cuidado, las confundimos con amor». Aquella tarde, el cielo estaba encapotado, como anticipando la primera nevada de la temporada. Isen cortaba leña en el patio trasero cuando escuchó a Marianne llamarlo desde el porche. «Isen», dijo, con una voz ligera como el viento de principios de invierno, «quiero preguntarte algo». Él se secó las manos con una toalla y se acercó. «Te escucho». Marianne sostenía un fajo de papeles impresos, reservas, rutas, incluso un mapa del pequeño lago al oeste del pueblo. «Voy a la cabaña del lago Constance. Tu padre me llevó allí hace unos años. No quiero ir sola». Isen miró los papeles y luego a ella. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «3 días, 2 noches», respondió. «Solo para cambiar de aires, pensé que podría hacernos sentir mejor a los dos». Él dudó. La imagen de la pequeña cabaña junto al lago le vino a la mente, un lugar de risas, luces amarillas cálidas y olor a madera nueva. Pero ahora era solo un marco de memoria que no estaba seguro de querer revisitar. «No estoy seguro de que debamos ir juntos», dijo en voz baja. Marianne agachó la cabeza. «Lo entiendo. Pero no es porque necesites que haga nada, es solo que no quiero volver a verme reflejada en el espejo otra vez». Isen guardó silencio. Había algo en sus palabras, una confesión débil y honesta, que le hizo imposible negarse del todo. «Lo pensaré», dijo, y se dio la vuelta hacia la parte trasera de la casa. Su espalda estaba empapada de sudor, a pesar del viento frío. Esa noche, Isen abrió el armario y sacó la vieja bufanda de su padre, aspirando el aroma persistente a humo de leña. Miró por la ventana, donde la nieve empezaba a caer suavemente, y supo que, si aceptaba, aquel viaje sería más que un simple cambio de aires. Isen aceptó 3 días después, sin largas conversaciones, sin promesas ni razones claras. Simplemente dejó su mochila junto a la puerta y dijo: «Estoy listo». Marianne asintió. En su mirada no había triunfo, solo una gratitud inexplicable. Partieron temprano por la mañana, había niebla, y el suelo. El suelo estaba cubierto por una fina capa de nieve,
suficiente para que todo pareciera envuelto en una capa de silencio. El coche avanzaba despacio por la carretera de montaña, serpenteante, con espesos bosques de pinos a la izquierda y un glaciar frío y dormido a la derecha. Isen conducía, Marianne iba a su lado, envuelta en un abrigo grueso y una bufanda. Encendió algo de música, viejas canciones acústicas de los 90 que solían gustarle a David. La guitarra sonaba suave, como si evocara un tiempo ya lejano. Ninguno de los dos dijo mucho, pero la atmósfera ya no era tan tensa como en las semanas anteriores, solo estaba vacía. Al mediodía, se detuvieron en un pequeño restaurante de carretera, con un cartel de madera inclinado que decía, sopa caliente en buen silencio. Marianne eligió una mesa junto a la ventana, desde la que se veían los campos nevados a lo lejos. Mi padre solía sentarse justo aquí, dijo, removiendo la cuchara en su café. Pedía sopa de cebolla y se quejaba de que estaba demasiado dulce, pero se la comía toda. Isen sonrió. Como mi pan de jengibre. Ella lo miró. Sí, pero de eso nunca se quejaba. Llegaron a la cabaña junto al lago a última hora de la tarde. Entre altos pinos, la casa parecía una porción congelada de memoria. La puerta de madera aún crujía al abrirse, y en el interior persistía, tenue, el aroma de viejas velas de canela. Marianne encendió la calefacción y abrió las cortinas. La luz del atardecer dibujó largas franjas naranjas en las paredes de madera, trayendo con ellas la sensación de un tiempo más cálido. Isen dejó su mochila en el suelo. La habitación seguía dividida en 2 camas individuales, un espacio acogedor, pero con un vacío evidente, como un cuadro sin su tercera figura. Esa noche cenaron pasta con vino. Marianne llenó las copas y chocó suavemente la suya con la de Isen. Por las cosas que nunca se terminaron, dijo. Después de cenar, se sentaron en sillones junto a la chimenea, con mantas sobre las piernas. Afuera, la nieve caía con la regularidad de una respiración profunda. Marianne le habló de la primera vez que David la llevó allí. Se olvidó el pijama y tuvo que dormir con un abrigo puesto. Isen rió, pero el corazón se le encogió, porque aquella memoria ahora solo estaba contada a medias. Miró a Marianne, sus ojos, iluminados por el fuego, ya no parecían tristes, sino extraños, como si reviviera una vida pasada en la que él, ahora, ocupaba exactamente el mismo lugar que quien una vez le hizo latir el corazón. Isen apartó la mirada. Afuera, el lago Constance permanecía en silencio, como conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. La noche cayó rápido sobre el lago. Pasadas las 8, la cabaña estaba sumida en la oscuridad, con solo la luz de la chimenea proyectando un resplandor en el techo y las sombras de los árboles balanceándose suavemente tras la ventana. Isen estaba sentado en la cama con un libro entre las manos, incapaz de leer una sola línea. El crepitar de la leña en el fuego sonaba como un reloj de cuenta atrás, haciendo el silencio aún más denso. Marianne salió del baño con el pelo húmedo, envuelta en un viejo abrigo de piel. Tosió suavemente y se sentó en un sillón junto a la chimenea, con una taza de té de jengibre entre las manos. Isen la miró un instante y luego apartó la vista. A la luz intermitente del fuego, todo parecía suavizarse, incluso los límites. ¿No vas a dormir temprano?, preguntó ella. Isen negó con la cabeza. Leeré un poco. Marianne asintió, pero se quedó callada un largo momento antes de decir, casi en un susurro, solía pensar que, si había algo que podía mantener a tu padre aquí más tiempo, era este lugar. Isen no contestó. Dejó el libro a un lado y se incorporó. Él decía que este lugar le hacía sentirse joven otra vez. Marianne sonrió levemente, pero no pudo ocultar el cansancio. Y cada vez que sonreía, yo olvidaba que le sacaba casi 20 años. Un trueno suave retumbó a lo lejos, señal de una tormenta de nieve que se acercaba. Las luces de la casa parpadearon una vez y luego se apagaron. La única luz que quedó fue la del fuego y el sonido de sus respiraciones. No te preocupes, dijo Marianne, solo es un apagón, es común aquí. Sacó una vela de un cajón y la encendió. La luz anaranjada bañó la habitación con una calidez a medio camino entre lo real y lo onírico. Isen se levantó y añadió más leña al fuego. Cuando volvió la vista, Marianne estaba sentada con los pies recogidos, la bata ligeramente abierta,
dejando al descubierto sus hombros delgados. ¿Cómo te sientes en este lugar?, preguntó ella. Tranquilo, respondió Isen con sequedad, y como si algo esperara a estallar. Marianne asintió, dejando su taza sobre la mesa. Yo siento lo mismo. Nadie dijo nada más. Un viento fuerte se coló por la rendija de la puerta, inclinando la llama de la vela. Isen se levantó. Me voy a la cama, quizá mañana caiga mucha nieve y tendremos que madrugar. Ella solo asintió. Cuando entró en la habitación y cerró la puerta, no supo si lo hacía para impedir la entrada del viento o para mantenerse dentro de un límite recién trazado. Esa noche la nieve cayó con fuerza afuera, y adentro los dos durmieron en habitaciones separadas, aunque el sueño ya no fue del todo tranquilo. La nieve no dejó de caer en todo el día siguiente. Isen pasó la mayor parte del tiempo quitándola del porche y alimentando el fuego en la chimenea. Marianne no salió del salón, se sentaba a leer y, de vez en cuando, levantaba la vista hacia la ventana, con la mirada perdida, como si buscara a alguien en medio de la tormenta blanca. Por la tarde, cenaron temprano, sopa de pollo, pan y té caliente. El aire estaba tranquilo, suave, pero asfixiante. Isen evitaba la mirada de Marianne. Ella, en cambio, parecía mirarlo cada vez más, con una suavidad mezclada con algo que ya no era de madrastra, pero tampoco de una extraña. Después de cenar, Marianne invitó a Isen a sentarse junto a la chimenea. La nieve era tan espesa que las ventanas estaban cubiertas de escarcha, y el viento golpeaba las paredes de la casa como un susurro lejano. Sirvió vino, solo una copa. Isen se negó y ella no insistió. Pensé, dijo tras un momento, que, si algún día nadie me necesitaba más, volvería aquí, a quedarme sola. Isen entrelazó las manos. No estoy sola, tengo amigos, tengo trabajo, tengo. Nadie tiene realmente nada, Isen, lo interrumpió suavemente. Yo tenía a alguien, y ahora solo estás tú. El silencio cayó como la nieve de fuera, espeso, suave y adormecedor. Marianne lo miró. Si quieres, puedes quedarte aquí conmigo. No por obligación, sino porque creo que aquí no tenemos que interpretar papeles. Isen se quedó helado, el corazón le latía rápido, pero sus ojos permanecían firmes. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Digo que necesito a alguien, no para sustituir a tu padre, sino para evitar que me derrumbe. Isen se levantó. No estaba enfadado, pero sí asustado de su mirada, de lo que sentía en su corazón, piedad, confusión y una ligera vacilación. No deberías haber dicho eso, susurró. Marianne lo miró sin arrepentimiento. No te estoy pidiendo nada, solo que, si sintieras lo mismo, lo entenderías. Isen negó con la cabeza. No lo siento. ¿Estás seguro?, preguntó ella, con una voz tan suave como una lluvia de finales de primavera. Nunca pensé que, de no ser por ti, me habría quedado más tiempo, más cerca. No, repitió Isen, con más firmeza. Me fui porque necesitaba crecer. Volví porque tú necesitabas ayuda, no porque yo necesitara sustituir a nadie. El aire se volvió denso, el fuego seguía encendido, pero ambos estaban fríos. Finalmente, Marianne se levantó y asintió ligeramente. Lo siento, no debería haberlo dicho. Pero cuando la gente está cansada, tiende a olvidar sus límites. Isen asintió, con los ojos clavados en el suelo. Lo entiendo, pero necesito aferrarme a mí mismo. Marianne le puso una mano en el hombro, muy suavemente. Gracias por no irte, y gracias por no quedarte. Esa noche, Isen no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando el lago cubierto de nieve. En su mente estaban los ojos de Marianne, en su corazón, un vacío nuevo, sin nombre, pero claro. No toda intimidad lleva al amor, y no todo amor tiene un lugar donde detenerse. A la mañana siguiente, la nieve había cesado. Los primeros rayos de sol se filtraban entre las agujas de los pinos, iluminando el porche de madera de la casa junto al lago. El lago estaba cubierto por una fina capa de hielo que brillaba como vidrio roto, y todo alrededor estaba tan callado como un suspiro contenido en un sueño profundo. Isen se levantó temprano, hizo su maleta, dobló la ropa, guardó la manta usada y comprobó las llaves del coche. Cuando salió al salón,
Marianne ya estaba sentada en el sillón con una taza de té, mirando hacia la orilla lejana del lago. Se giró al oír sus pasos. ¿Te vas tan temprano?, preguntó, sin reproche, como una pregunta cualquiera. Creo que debemos dejarlo aquí, respondió Isen. Marianne asintió, sin oponerse. Lo entiendo. Isen se acercó, quedándose un momento en la puerta, dudando. ¿Quieres que te lleve a casa? Ella negó con la cabeza. Me quedaré una noche más. Solo una noche para asegurarme de que he dicho todo lo que no debería haber dicho. Él no supo qué responder. Había algo en esas palabras que sonaba a bendición y despedida. Marianne se levantó y sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo. Antes de morir, tu padre me dio esto. Me dijo, si él vuelve, dásela. Nunca me atreví a abrirla. Isen la tomó, observando la caja de talla sencilla, vieja pero resistente. Gracias. Marianne sonrió. En cualquier caso, agradezco que volvieras, y que supieras cuándo irte. No se abrazaron, solo se miraron una última vez, sin reproches, sin culpas. Isen salió de la casa, sus huellas se dibujaron largas y diagonales sobre la nieve, hacia el sendero que salía del bosque. El viento le soplaba suavemente en la espalda, ya no frío, solo viento. Detrás de él, la pequeña casa se fundía con el cielo gris, como un sueño que había tocado fondo y ahora se hundía. 2 semanas después, Isen regresó a la universidad en Seattle, justo cuando la nieve se derretía a principios de primavera. La ciudad estaba más activa tras las vacaciones, y el campus bullía de estudiantes. El sonido de bicicletas cruzaba rápido sobre las aceras mojadas. Entró en su dormitorio, el 317, en el tercer piso. Todo estaba igual, el escritorio junto a la ventana, la estantería ladeada, la manta gris pálido doblada tal y como la dejó, pero todo era distinto. No la habitación, sino la persona que entraba en ella. Isen encendió su portátil, revisando correos del departamento de arquitectura, horarios de clases, tareas, anuncios de nuevos laboratorios. Se dio cuenta de que podía leerlos todos sin sentirse perdido, como si su mente se hubiera despejado, o más bien, estuviera lista para avanzar. Cada mañana, caminaba a clase entre árboles aún sin hojas. A veces, la imagen de la cabaña junto al lago le cruzaba la mente, los ojos de Marianne a la luz del fuego, la petición suave pero inoportuna. Pero no se dejaba atrapar por ello. Lo recordaba, pero no estaba atado. Una tarde, abrió la caja de madera que Marianne le había dado. Dentro había una carta escrita a mano por su padre, con su caligrafía clara, en tinta azul. No la leyó de inmediato, la guardó en el cajón del escritorio, junto a la cinta métrica y el dibujo sin terminar. Sabía que llegaría un momento mejor para abrirla, pero no ahora. Necesitaba tiempo, y por primera vez, se permitió dárselo. Isen volvió a escribir. No planos, sino párrafos cortos sobre un invierno, una cabaña y 2 personas que aprendieron a soltarse en el momento justo. Escribía no para publicar, sino para conservar algo que lo había cambiado en silencio. Un día, el profesor le preguntó, ¿qué aprendiste en las vacaciones? Isen respondió, que no todo lo roto es una pérdida, hay cosas que necesitan romperse para que podamos seguir adelante. Sonrió, como si entendiera que hay lecciones que solo llegan en estaciones muy frías y silencios que nadie nos enseña a nombrar. Isen abrió la carta una tarde lluviosa. El golpeteo de la lluvia sobre el tejado del dormitorio universitario le recordó las noches en la cabaña junto al lago, el viento, el crujido suave de la madera, y los ojos de Marianne en silencio frente al fuego. La carta era corta, poco más de una página, pero cada línea parecía escrita en un silencio maduro. El tono era sencillo, sin pretensiones. Era la voz de David, profunda, firme, sincera. Isen, para cuando leas esto, quizá yo ya no esté aquí. No te enfades si te dejo algo que te confunda. No soy bueno expresando mis sentimientos, probablemente lo sepas mejor que nadie. Pero hay algo que siempre intenté hacer, mantenerte entero, antes incluso de que supieras lo que significaba estarlo. Sé que no soy un padre perfecto, hay días en los que estoy demasiado callado, momentos en que pierdo la oportunidad de abrazarte, de hacerte una simple pregunta. ¿Estás bien?
Y entonces el tiempo pasa, como el viento que borra las huellas en la nieve. Pero siempre he estado orgulloso de ti, no porque estudies bien o seas disciplinado, sino porque sabes cuándo detenerte y cuándo seguir, incluso cuando nadie te dice hacia dónde ir. Sobre Marianne, si lees esto después de haber pasado un tiempo con ella, solo quiero decir que es una buena persona. Pero el duelo puede hacer que la gente pierda el rumbo. Si alguna vez sientes que ha cruzado un límite, por favor, no te enfades. Entiende que a veces las personas solo quieren aferrarse a lo que queda, aunque sea la persona equivocada, en el momento equivocado. Perdona, si puedes, no porque ella lo merezca, sino porque tú necesitas alivio. Hijo, no dejes que la compasión por otros te haga perderte a ti mismo. Ama con luz, no con oscuridad. Y si algún día construyes una casa, constrúyela con tus propias manos y tu corazón ya no llevará las viejas grietas. Siempre estaré más cerca de lo que crees. Papá. Isen dobló la carta y la guardó en el cajón. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de él algo se había detenido. No era tristeza, sino el peso de un niño que alguna vez dudó de si era amado, y que ahora lo sabía. La primavera llegaba despacio a la vieja ciudad. Isen había vuelto por un fin de semana para reunirse con el abogado por la herencia de su padre. No planeaba quedarse mucho, solo pasar por la casa antigua, recoger algunas cosas y regresar a Seattle ese mismo día. La casa, supuso, estaría diferente. El coche de Marianne no estaba. La chimenea ya no estaba. Al abrir la puerta y entrar, la casa estaba tan vacía que cada sonido resonaba fuerte, como en un desván abandonado. En la mesa del salón había un libro de poesía, Hojas de hierba de Walt Whitman, que Marianne solía tener junto a su cama. Una hoja de papel estaba marcada en medio, en un poema que decía: Me lego a la tierra para crecer desde la hierba que amo. Si me quieres de nuevo, búscame bajo las suelas de tus botas. No había ninguna otra nota, ninguna dirección, ninguna carta de despedida. Solo el poema y la ausencia. El vecino dijo que Marianne se había marchado 3 semanas antes, que hizo las maletas sola y no pidió ayuda. El dueño de la tienda comentó que solo había comprado una maleta nueva y que se iba a un lugar donde no hubiera nieve, al menos por un tiempo. Isen se quedó en el despacho de su padre, que antes estaba lleno de papeles y ahora estaba vacío. Sobre la mesa había una foto de los tres en un viaje de acampada años atrás. La tomó, le dio la vuelta y vio la letra pequeña de Marianne: No retengas a la gente cuando todo lo que necesita es irse en paz. Isen no se llevó la foto. La dejó donde estaba y cerró la puerta con llave. Al salir al porche, una repentina lluvia primaveral caía suave, como la última liberación de una relación que ya no necesitaba explicaciones. Marianne se había ido, sin drama, sin ruptura, simplemente terminada. Un año después, Seattle estaba en flor con los cerezos a lo largo de las calles cercanas al campus. Isen se detuvo entre los árboles, con la luz del sol filtrándose por su cabello castaño oscuro. Sus ojos ya no tenían la misma pérdida de antes. Estaba en su último año de arquitectura, haciendo prácticas en un pequeño estudio donde diseñaba casas sencillas pero llenas de luz. Un hogar debe ser un lugar donde se pueda respirar, había escrito en su trabajo final, no un sitio donde se guarde todo lo que está muerto. Con Marianne, él no la había buscado, no le importaba dónde estuviera, pero cada vez que veía la primera nevada o escuchaba una vieja canción que le gustaba a su padre, la recordaba, no con lágrimas, sino con paz. Isen había comenzado a escribir 2 relatos cortos sobre relaciones que no podían nombrarse, sobre rupturas que nadie se atrevía a decir. Envió algunos a la revista literaria de la escuela, y uno fue publicado. En él escribió: Hay personas que pasan por nuestra vida no para quedarse, sino para enseñarnos a mantenernos a nosotros mismos. Hay lugares que alguna vez fueron hogares y luego se convirtieron en recuerdos. Y hay inviernos que, por fríos que sean, cuando el corazón empieza a brotar. Una tarde, sentado en una cafetería familiar, Isen abrió el bolsillo de su mochila y sacó la vieja caja de madera. La carta de su padre seguía allí, sin volver a abrirse, guardada como una brújula silenciosa. Sonrió, no porque todo estuviera bien, sino porque seguía avanzando, y esta vez con sus propios pasos. En marzo,
Isen volvió solo al lago Constance, sin avisar. Fue un viaje no planeado, como una llamada silenciosa del pasado a la que sintió que era hora de responder. La nieve ya no cubría el sendero, solo quedaban algunos parches blancos en los troncos de los árboles y en el viejo tejado de tejas. La casa de madera seguía allí, en silencio, en medio del bosque de pinos, cubierta por el polvo del tiempo pero intacta, como un recuerdo congelado. Isen detuvo el coche, salió y permaneció un largo rato frente al porche, sin entrar, solo mirando. La puerta aún tenía una pequeña grieta junto al pomo, una huella del invierno anterior, cuando la abrió para entrar en un espacio lleno de cosas sin nombre. Caminó por la orilla del lago, donde el agua se había descongelado y reflejaba el cielo plateado y las nubes finas que se movían despacio. El viento soplaba suavemente sobre su cuello, llevando el olor húmedo del viejo bosque. En la mano sostenía un cuaderno viejo con escritos inacabados de los días que había pasado en casa con Marianne. Isen se sentó en una roca junto al agua, abrió el cuaderno, leyó algunas líneas y luego arrancó una página, la dobló y la dejó caer en el lago. La página flotó, girando lentamente, hasta hundirse. Adiós, no porque olvide, sino porque no necesito llevarlo todo conmigo. De regreso, Isen no miró atrás. No porque olvidara, sino porque entendía que todo debía quedarse en su lugar, como una estación que ya pasó, como una persona que ya estuvo, y como él mismo en aquel año. Y esta vez, su corazón estaba lo bastante tranquilo como para llamar a todo por un solo nombre, recuerdos. Isen caminó por el sendero del bosque que se alejaba del lago. El suelo, cubierto de nieve derretida, dejaba ver la tierra húmeda y algunos brotes verdes saliendo entre las hojas en descomposición. La luz del sol se filtraba entre las ramas, dibujando manchas brillantes sobre sus hombros. No tenía prisa. No llevaba más que una mochila y un cuaderno con algunas páginas menos, pero había algo diferente en sus pasos, ya no eran forzados, ya no evitaban. Pensó en su padre, que le había enseñado a guardar silencio con amor, en Marianne, que se había perdido en su soledad, y en sí mismo, que había querido conservarlo todo, pero ahora entendía que solo debía quedarse con lo que era correcto. Un viento suave sopló. Isen se detuvo, levantó la vista al cielo y sonrió. Una sonrisa justa. No hubo despedidas audibles, solo un joven caminando en primavera, llevando el invierno en el corazón como una parte que, en silencio, se había convertido en luz. Después de escuchar esta historia, ¿qué sentimientos te llevas contigo? ¿Sientes simpatía por Isen y por su viaje al elegir entre el amor y dejar ir? ¿O hay algo en Marianne que te provoca tristeza, porque todos hemos estado solos a nuestra manera? Nos vemos en la próxima historia, donde otro corazón espera ser contado. Y quién sabe, quizá la próxima vez esa historia forme parte de ti. Equipo Historias Inesperadas Diarias.